Si un día un angolano nacido en esta tierra, no importa si es blanco, si es negro o si es mestizo, si algún día un angolano nacido en esta tierra, sea hoy o sea de las generaciones futuras, y no tuviera por lo menos un buen concepto y supiera interpretar que patria es algo más grandioso que el pedazo de tierra que limita y que se llama nación, y si un día alguno de esos hombres se olvidara de la contribución de aquellos que sin haber nacido aquí interpretaron esta patria como suya, entonces las generaciones futuras nos servirán. El EPLA, en el momento que nosotros fuimos a explorar, no tenía todos los recursos que fue adquiriendo posteriormente de instalaciones militares, de alguna técnica de transporte. Estaba bastante limitado, porque en fin el poder todavía lo tenía el colonialismo portugués. Las tropas estaban allí, tenían tropas de la aviación, de la marina terrestre, y ellos se inclinaban. Todavía estaba la reacción allí portuguesa, las extremas derechas portuguesas se inclinaban a entregarle Angola a los zairenses. Y bueno, había toda una operación montada por la CIA para ocupar Angola, por la riqueza que representaba Angola. Ante la complicidad de Portugal y su falta de protagonismo en el sostenimiento del orden interno en Angola hasta el 11 de noviembre, la situación se deterioró en extremo. Específicamente, la relación entre los tres movimientos. La capital fue sacudida por una ola de asesinatos de dirigentes del MPLA. Ya en julio de 1975, solo permanecían en Luanda los efectivos y simpatizantes del movimiento que dirigía Agostinho Neto. Las fuerzas del FNLA y de la UNITA violaron en reiteradas ocasiones lo acordado en la ciudad lusitana de Albor y fueron expulsados de Luanda. La primera misión que nosotros teníamos era, conocer la situación, esclarecerla, mantener informado a la jefatura de la misión, al comandante Argüey, al comandante Gondín y también a Chue, que era el jefe del Estado Mayor. Y además de eso, crear las condiciones para los centros de instrucción revolucionaria que se iban a crear. Se habían aprobado 4 centros de instrucción revolucionaria. Crear las condiciones para eso. Como la esclava africana Carlota, que fue condenada a morir despedazada tras liderar una revuelta en el ingenio azucarero Triunvirato en la provincia cubana de Matanzas, por esas coincidencias de la vida, 130 años después, sobre Angola, se cernía similar suerte. Se empezaron a enviar los compañeros en avión y la técnica de otros compañeros en buque para preparar a los compañeros allá en Angola. Así fue como se empezó a desarrollar la cuestión y posteriormente ya estábamos cargando los barcos, 3 barcos, en aquel tiempo era el Vietnam Heroico, que era un barco de pasajeros, el Coral Island y el La Plata. 2 que desembarcarían por Puerto Amboín y 1 que desembarcaría por Punta Negra. El comandante fue camarote por camarote, uno por uno nos fue despidiendo a nosotros. Yo era joven, él me preguntó qué edad tenía, yo le dije, cuando yo le dije 18 años, él se expresó, más jóvenes que tú, vinimos de Granma, hicimos una revolución. Eso jamás en la vida se me podrá olvidar.
En esta verdadera carrera contra el tiempo, a finales de octubre de 1975, no solo corrían peligros los efectivos y simpatizantes del MPLA, ya estaban en los escenarios de posibles enfrentamientos más de 400 cubanos que, en calidad de instructores militares, asistían al naciente Estado en su momento más difícil. Para mí los cubanos eran blancos, entonces aquel individuo no podía ser cubano. Él había hablado conmigo en una lengua que no era portuguesa y yo le respondí en francés. Yo sabía que íbamos a recibir ayuda de Cuba y también conocía que recibiríamos ayuda de Guinea-Conakry. Por tanto, cuando tuve contacto con aquel individuo, pensé que era de Guinea-Conakry y le respondí en francés. Él quedó medio confundido y me preguntó, ¿tú eres angolano? Lo soy, le respondí. Y entonces me percaté que no estaba hablando francés, no estaba hablando portugués, estaba hablando español. Era cubano y era el comandante Shue. Había venido exactamente para tratar cuestiones ligadas al frente de Kwanza Sur, a las regiones de Kibala, Ebo, etc. Ese fue el primer contacto así relevante con compañeros cubanos. Muy pocos contaron con que los patriotas angolanos dispondrían de la ayuda de una pequeña isla caribeña que desde que se erigió en nación libre e independiente no ha dado tregua a las pretensiones imperialistas, encabezadas por su máximo exponente, los Estados Unidos de América. Estados Unidos sí objetaba fuertemente nuestro apoyo al Movimiento Popular de Liberación de Angola por una razón muy sencilla. Fue nuestra solidaridad, fue nuestro apoyo y la lucha del pueblo angolano lo que impidió que Angola pasara a ser un territorio dominado por Sudáfrica, que era lo que convenía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Por esos días, el ejército portugués tenía en Angola unos 24.000 efectivos, fundamentalmente en Luanda, 2 compañías en las localidades de Benguela y de Dondo, y sendos batallones en Nova Lisboa y en Cabinda, todos con pasividad casi absoluta frente al caos que se apoderaba de las principales ciudades de la última posesión portuguesa en África. Argüelles nos empezó a explicar cómo era la cosa de los centros de instrucción revolucionaria, que le llamaban, o los CIR, que no era más que escuelas que iban a preparar en cursos rápidos para incrementar la fuerza de la FAPLA. Uno de esos días yo hice un recorrido con el comandante Argüelles y fuimos a Benguela. Y él lo que estaba era coordinando en Benguela con el MPLA y con la FAPLA el desembarco de nuestra fuerza. Bueno, se hicieron los preparativos, esta visita a Benguela, regresamos y después partimos para el lugar del desembarco, un puerto que está en el oeste que se llama Puerto Amboy. Entonces, a partir de ahí, muchos compañeros comenzaron a llegar y a ser distribuidos por todo el territorio nacional, sobre todo hacia direcciones donde los sudafricanos se dirigían, invasores sudafricanos y los hombres de la UNITA. El primer contacto que tuve con cubanos. El primer contacto que tuve con cubanos, digamos, fue en agosto de 1975 y fue con militares cubanos que pertenecían a un grupo que nos dieron a entender que habían venido a realizar una evaluación con nosotros para analizar la situación de nuestras fuerzas en esa área, específicamente en Celes. La inclusión abierta por Angola de tropas foráneas bien equipadas por los extremos norte y sur, y también por el enclave de Cabinda, complicaba en extremo la situación militar que ya presentaba la agónica posesión portuguesa. Ahora, con manos y recursos de la CIA e intromisión de otros organismos de inteligencia de Occidente y de gobiernos satélites de la región,
el panorama se tornaba adverso para los combatientes, militantes y simpatizantes de la MPLA. Además, se hacía evidente que los cerca de 480 instructores cubanos, diseminados a grandes distancias en los 4 centros de preparación, se enfrentarían a fuerzas regulares bien preparadas, con mayor cantidad de efectivos y mejor equipadas con armamentos y medios técnicos. La importancia de Cabinda en ese momento para cualquier gobierno, en este caso para el MPLA, era extraordinaria. En primer lugar, por la geografía del territorio, por la economía de este territorio y además por estar separada del resto de Angola. Desde ese punto de vista, el comandante, después de su análisis, es que nos plantea a nosotros la importancia que tenía Cabinda para el resto de Angola. Porque decía, y además todo Cabinda, en el momento que nosotros llegamos, está en manos del MPLA, de las fuerzas del MPLA, la FAPLA. De ahí que él analiza la importancia de mantener Cabinda, inclusive en que se perdiera el resto de Angola, porque el MPLA contaría con una base con buenas características, con muy fuerte económicamente, poder reorganizarse y continuar la lucha. La presencia de los cubanos en Angola tiene una dimensión grandiosa. La presencia de los cubanos en Angola tuvo una dimensión grandiosa que vale la pena recordar siempre. En mi caso, comencé a los 17 o 18 años a trabajar con asesoría cubana. La batalla de Puerto Amboín y con el general Argüelles. Caminé por esa Angola hasta el sur con asesoría cubana. Recorrí largamente hasta el sur de Angola con asesoría cubana, con el mayor Arturo, mayor Ramón, aquí mismo en Lobito. Estuvimos en la jefatura del sector de la FAPLA. Aprendí con la asesoría del mayor Arturo. Espero que esas personas estén vivas y en Cuba. Me enseñaron a ser hombre y me enseñaron a ser patriota. Me enseñaron a ser internacionalista, tal y como los cubanos se presentaron en nuestro país. Los recuerdos que tengo de los cubanos sinceramente son extraordinarios. Son personas que vinieron de tan lejos y se batieron en mi patria, como si de angolanos se tratasen. No medían esfuerzos en la guerra, en la defensa de la patria, en la salud, en la educación, etc. Es un recuerdo que los angolanos jamás olvidarán. Espero que el pueblo de Cuba se recuerde siempre que de esta parte tendrán hermanos permanentes. Y mientras la dirección del Estado cubano estudiaba y coordinaba todo lo relacionado con la ayuda solicitada por los angolanos, Zaire y Sudáfrica alistaban sus fuerzas y recursos bélicos para invadir a Angola desde las direcciones norte y sur. Evidentemente, los acuerdos de Albor, más que ansias de libertad para millones de seres humanos, fue una clara señal para las grandes potencias de Europa Occidental y los Estados Unidos, las que, al amparo de la manipulada Guerra Fría, justificaban con mecanismos actualizados las mismas pretensiones de la otrora metrópoli lusitana. Para Neto no era fácil asegurar una operación de este tipo. Teníamos que hasta el último detalle llevárnoslo de aquí y asegurarla desde aquí con cierta independencia para cumplir la misión esa de preparar esa cantidad de angolanos y equiparlos con armamento suficiente que pudieran participar en las acciones combativas y garantizar la declaración de la independencia. Esa fue la situación que nosotros nos encontramos allí y que permaneció incluso en la llegada posterior de la fuerza nuestra que llegaron allí. Recibí indicaciones Recibí indicaciones del fallecido compañero Ico Carreiras no sentido de acompañar al comandante Argüelles, determinar los lugares donde se instalarían los centros de instrucción militar de la FAPLA. Fui con él a una región de Kwanza Sur, fui con él a Kwanza Norte y estuve con él aquí en la región de Luanda. Hicimos 3 salidas en las que él iba personalmente a ver las cosas.
Desde el 7 de octubre de 1975, un mes y 4 días antes de la proclamación de independencia, ya estaban en Angola 474 especialistas militares cubanos, instructores, con los enseres mínimos e indispensables para situación de guerra. En el caso nuestro salimos el 5 de septiembre de Cuba. Este grupo avanzado, el jefe de la misión en Cabinda y 5 compañeros de los más importantes para empezar a dar los primeros pasos en el territorio de Cabinda, como son el reconocimiento de algunas direcciones en Cabinda, el reconocimiento y localización de los lugares donde podíamos poner el centro de preparación. Digo los lugares porque el centro de Cabinda se dividió en 2, es decir, que no radicó en un solo lugar, sino que por las características y la misión que llevábamos se decidió, se informó a Cuba y se aprobó situarlo en 2 lugares. El barco que llevaba los medios para Cabinda tenía que empezar a tocar puertos en el sur de Angola, Puerto Amboy, Lobito, Benguela, Luanda, y después de Luanda iba para Punta Negra con los medios que se le asignaban a las unidades, al centro de estudio de Cabinda. Pero salir de Luanda para Punta Negra, ya podían los portugueses tomar algún tipo de medida, inclusive atacar el barco, tratar de hundirlo. Y ahí decidió mandar los medios que iban para Cabinda, los mismos medios, la misma cantidad, mandarlos en otro barco, que saliera directo de Cuba para Cabinda. Y efectivamente así se hizo, y por eso nosotros llegamos a tener doble técnica de combate en la provincia de Cabinda. Entre el 5 y el 11 de octubre de 1975 arriban a diferentes puntos del litoral angolano y de Punta Negra en el Congo las motonaves cubanas Vietnam Heroico, Coral Island y La Plata. Días antes en Cuba, el jefe de la revolución participaba en las actividades de despedida de los primeros instructores que partían para la histórica misión. Con extrema precisión, Fidel explicó los detalles de cada uno de los puntos de esta operación, las posibles variantes a aplicar según los obstáculos o dificultades que pudieran ir apareciendo. A todos les recomendó no desprenderse de su fusil. Llegamos allí en los primeros días de octubre y rápidamente nos dimos a la tarea de organizar el centro de instrucción. Los compañeros del MPLA se encargaban de reunir y entregarnos los reclutas que serían preparados allí. Y empezamos a formar 2 batallones. Pero las circunstancias de la guerra no nos dieron mucho tiempo para organizar y preparar correctamente la tropa, ya que los surafricanos invadieron por el sur el territorio de Angola. El primer contacto que tuve con las tropas cubanas, yo era pequeño, muy joven. Fue en la provincia de Benguela, cuando el arribo de los primeros contingentes de tropas cubanas que desembarcaron en Bahía Farta. Fomos movilizados pelo partido. Nos habían movilizado para prepararnos en el manejo del mortero 60 milímetros. En el centro de instrucción comandante Jica. En esos momentos las tropas sudafricanas habían invadido el país. Habían ocupado Ongiva, Lubango y avanzaban en dirección a Benguela. Nós, com poucos dias de preparação, me recordo que tínhamos 2 cubanos muito jovens. Recuerdo que teníamos a 2 cubanos muy jóvenes que eran nuestros instructores. Con ellos salimos y 6 piezas de mortero 60 y ocupamos una línea o posición de fuego en la localidad de Catengue. Decidimos no poner la escuela ya en Luena, pegado a Luena, que era por una zona de Lumiechi, que había un cuartel antiguo ahí, sino ponerla aquí en Enrique Carvalho, Saurismo, montar la escuela, que nos daría mucha posibilidad de preparar el personal y después irlo introduciendo poco a poco en combate para que fueran ganando en experiencia. Que necesitábamos tener un lugar donde se pudiera preparar, que al fin y al cabo fue la escuela
que mejor pudo realizarse, se creó muy rápida y pudo preparar bastantes soldados durante el transcurso de la guerra. Estados Unidos, afectado aún por el denominado síndrome de Vietnam, no estaba dispuesto a permanecer con los brazos cruzados. En sus intenciones se apreciaba el interés de que Angola, por lo menos, surgiera como nación dividida, en función de los intereses de las superpotencias capitalistas. El 8 de octubre, coincidiendo con el 8º aniversario de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, el embajador cubano en Naciones Unidas, Ricardo Alarcón de Quesada, daba a conocer al mundo la posición de Cuba en Angola. No, se fue en esencia denunciar la intervención extranjera que estaba teniendo lugar en Angola y expresar nuestra solidaridad, que venía de antes porque Cuba había apoyado, nunca nos ocultamos para decirlo, a todos los movimientos de liberación nacional de las antiguas colonias portuguesas, que en el caso de Angola, sin la menor duda, era el MPLA. Y yo expresé la solidaridad de nuestro país con el movimiento de liberación, o sea, con el MPLA, y nuestra denuncia a lo que ya estaba, bueno, ya para octubre, imagínate tú, estaban dentro de Angola y desde afuera la enorme presión promovida por Estados Unidos, básicamente. Por el norte, el FNLA y tropas élites de Zaire llegaban hasta Cachito, a unos 50 kilómetros de Luanda. Y así, con estos componentes dentro del teatro de operaciones, la guerra de Angola entraba en una nueva etapa. Al otro lado del Océano Atlántico tenía lugar la asistencia cubana a los patriotas angolanos. Primero, con la apertura de la misión militar cubana en Angola y el envío de los instructores. Y segundo, un par de meses después, con la puesta en marcha de la Operación Carlota, el mayor despliegue de ayuda solidaria que haya recibido un país africano. Mis primeros contactos con los cubanos empezaron en Cabinda, cuando el buque Playa Girón llegó a Punta Negra, trayendo algunos equipos para nosotros. Y nosotros estuvimos en Cabinda para descargar, en Punta Negra para descargar este material. Me acuerdo de General Espinosa, me acuerdo de Baje, me acuerdo de Marino, que son los primeros que llegaron allí en Cabinda. Cuando llegaron empezaron a hacer un recorrido por la ciudad de Cabinda, alrededor de Cabinda, la frontera, para se preparar el dispositivo de defensa de Cabinda. La misión de los instructores consistía en preparar en 6 meses a 16 batallones de infantería de las Fuerzas Armadas para la Liberación de Angola, FAPLA, brazo armado del MPLA. Dicho alistamiento se desarrollaría en 4 centros de instrucción revolucionaria, CIR, dislocados en la amplia geografía angolana. El número 1, ubicado en la antigua Salazar, hoy Dalatando, al centro. El número 2, en Benguela, en la dirección sur, por la costa atlántica. El 3, en Enrique de Carvalho, Saurimo, en el noreste. Y el 4, en Cabinda, el enclave del mismo nombre, más al norte de la desembocadura del río Congo. Nosotros estábamos en un curso en la escuela, en el centro de instrucción, y los sudafricanos vinieron con armamento sofisticado, y nosotros no teníamos esa capacidad para enfrentarlos. Entonces fuimos retrocediendo hasta alcanzar la provincia de Kwanza Sur. La provincia de Kwanza Sur, portanto, veio refuerzo, ¿no? En la provincia vino refuerzo a través de Luanda con un grupo de cañones de 76 milímetros. Yo fui ubicado en una batería que el jefe era Cándido. También me acuerdo de otros, de Soria, de Cascaret, mas no recuerdo bien cuáles eran sus funciones en aquellos momentos. Mas sé que Cándido era el jefe de esa batería. Van a crear 4 centros de instrucción revolucionaria, 4 escuelas. Esas escuelas, es bueno decir, que tenían la misión de en 6 meses preparar cada 3 meses 2 batallones cada escuela. O sea, la misión era preparar 16 batallones de PAPLA
en 6 meses, con instructores cubanos. La compleja situación en Angola apenas permite la formación de los batallones FAPLA. La realidad es otra. Hay que combatir contra invasores bien preparados y bien armados. Los surafricanos entran por el sur, chocan con esa escuela que estaba al sur y no las dispersan. Ya entonces Fidel dice, bueno, ya tenemos que salvar a los cubanos que están allá. Ya esto es un problema ya no solamente del empleado, ya esto es un problema de que tenemos 500 cubanos del lado ya. Y entonces se realiza una reunión en el Laguito por la máxima dirección de este país, político y militar, y se tomó la decisión de enviar unidades regulares para Angola.